China, el país que deslumbra con su insaciable sed de proyectos grandiosos para albergar a su población en constante crecimiento, ha demostrado una capacidad impresionante para construir obras colosales. Desde autopistas que podrían servir como pistas de aterrizaje para aviones, hasta presas que empequeñecen cualquier referencia conocida, el gigante asiático ha llevado la construcción a niveles asombrosos. Hoy te invito a embarcarte en un viaje fascinante a través de los megaproyectos más magnánimos de China, aquellos que han transformado por completo la nación y nos hacen preguntarnos si acaso compiten en secreto con los gigantes de las leyendas. Aférrate y prepárate para quedar boquiabierto. El túnel de Taihu. Una autopista secreta bajo el agua. En la provincia de Jiangsu, allí donde las aguas del lago Taihu se extienden como un espejo gigante bajo el cielo, los ingenieros chinos se enfrentaron a un dilema de proporciones bíblicas. La necesidad de conectar ambas orillas para aliviar el tráfico de una región densamente poblada chocaba frontalmente con la obligación de preservar la belleza escénica de uno de los lagos más emblemáticos de China. Un puente convencional, por muy elegante que fuera su diseño, habría roto la armonía visual del paisaje, sembrando de pilares de hormigón un horizonte que durante siglos había permanecido incontaminado. La solución, cuando finalmente llegó, fue tan audaz como invisible. En lugar de cruzar el lago por encima, lo cruzarían por debajo. Nació así el túnel de Taihu, una autopista secreta tallada en el lecho del lago. Construir un túnel bajo un cuerpo de agua de esta magnitud no es tarea sencilla. Los ingenieros chinos optaron por la técnica de las ataguías, un método que consiste en desviar el agua mediante diques provisionales para crear un entorno de trabajo seco en el fondo del lago. Durante 4 años, desde 2018 hasta 2021, una flota de maquinaria pesada trabajó en el lecho expuesto, excavando y hormigonando mientras a su alrededor el lago permanecía contenido, esperando paciente a que los humanos terminaran su juego. El resultado es un tubo de hormigón de casi 11 kilómetros de longitud que serpentea bajo las aguas, conectando las dos orillas en un viaje subterráneo que apenas dura 8 minutos. 8 minutos para cruzar lo que antes requería un rodeo de horas por carretera o un lento transbordador. Pero lo más fascinante del túnel de Taihu no es solo su existencia, sino lo que los ingenieros hicieron con ella. Conscientes de que un túnel tan largo puede resultar monótono para los conductores, convirtieron el trayecto en una experiencia visual. A lo largo de sus casi 11 kilómetros, el techo y las paredes se iluminan con un despliegue de luces LED que cambian de color y patrón, creando un espectáculo lumínico que transforma un simple viaje en una fiesta en movimiento. Es como conducir por un túnel del tiempo de una discoteca futurista. Y por si fuera poco, los sistemas de ventilación, necesarios para garantizar la calidad del aire, fueron camuflados en la superficie del lago con un ingenio digno de un ilusionista. Desde arriba, lo que parecen islas artificiales, esculturas con forma de caracola o incluso barcos antiguos, son en realidad chimeneas de ventilación, perfectamente integradas en el paisaje para no romper la magia del lugar. A diferencia del Eurotúnel que conecta Francia con Inglaterra, excavado bajo el lecho marino mediante tuneladoras gigantes, aquí se optó por vaciar el lago, una decisión que habla de la audacia y la capacidad técnica de una nación que no concibe límites cuando se trata de innovar. La carrera por el túnel más largo del mundo. Por impresionante que sea el túnel de Taihu, con sus 11 kilómetros de longitud, no es ni mucho menos el túnel de carretera más largo del planeta. Ese título, al menos por ahora, pertenece a Noruega, un país acostumbrado a domar fiordos y montañas con perforaciones imposibles. El túnel de la Erdal, inaugurado en el año 2000, se extiende a lo largo de 24 kilómetros y medio bajo las escarpadas montañas noruegas, conectando las ciudades de Laerdal y Aurland con un viaje subterráneo de 20 minutos que los noruegos amenizan con juegos de luces de colores, muy al estilo de lo que luego harían los chinos en Taihu. Pero China, como ya empieza a ser habitual en este recorrido, no se conforma con segundos puestos. En sus laboratorios de ingeniería y en sus mesas de diseño, ya se gesta un proyecto que hará que el túnel de la Erdal parezca una simple madriguera. Se trata de un túnel ferroviario de 105 kilómetros de longitud que conectará las ciudades de Rimley y Dalian, una distancia tan colosal que permitiría albergar en su interior 4 túneles de Taihu,
y aún sobraría espacio. Este megatúnel formará parte de la revolución silenciosa del tren de alta velocidad chino, esa red de acero que está cosiendo el país de norte a sur y de este a oeste, atravesando montañas, desiertos y ahora también las profundidades de la Tierra. Cuando esté terminado, los trenes lo atravesarán a velocidades de vértigo, convirtiendo viajes que antes requerían días en trayectos de pocas horas. Es la demostración definitiva de que, para China, la geografía no es un límite, sino un desafío que espera ser superado. La red de alta velocidad más extensa del planeta. Si hay un ámbito donde China ha dejado atrás al resto del mundo con una ventaja que parece insalvable, ese es el del tren de alta velocidad. No se limitan a romper récords, los pulverizan con la misma facilidad con la que un tren bala atraviesa un cartel de límite de velocidad sin siquiera inmutarse. En apenas 45 minutos, el tren Fuxing, una de las joyas de la corona ferroviaria china, cubre los 200 kilómetros que separan las ciudades de Hangzhou y Shanghái. Es como teletransportarse, pero con la ventaja añadida de contar con más espacio para estirar las piernas y un carrito de snacks que pasa regularmente ofreciendo té y fideos instantáneos. Pero el verdadero milagro no es la velocidad puntual de un trayecto concreto, sino la escala de la red que han sido capaces de desplegar en apenas década y media. Desde el año 2009, China ha tendido 38.000 kilómetros de vías de alta velocidad, una distancia suficiente para dar casi la vuelta completa al planeta siguiendo la línea del Ecuador. 38.000 kilómetros de raíles por los que los trenes circulan a más de 300 kilómetros por hora, conectando ciudades que antes vivían aisladas por la distancia y la geografía. Lo que antes era un agotador viaje de 24 horas desde Shanghái hasta Urumqi, la capital de la remota región de Xinjiang, ahora se completa en un confortable trayecto de solo 8 horas. Es como viajar en el tiempo, como si los pasajeros pudieran saltarse 16 horas de su vida y aparecer directamente en su destino, frescos como una rosa y con la película a medio terminar. Esta red ferroviaria no es solo un prodigio de la ingeniería, es también un prodigio de la voluntad política y la capacidad de ejecución. Es como si un gato gigante y juguetón se hubiera entretenido con un ovillo de acero, pero en lugar de un gato, es un país entero obsesionado con el ferrocarril. Y al igual que el gato, China no se cansa de jugar. Los 38.000 kilómetros actuales son solo el principio, porque los planes a futuro contemplan extender la red hasta los 60.000 kilómetros en los próximos años, conectando cada rincón del país con hilos de alta velocidad. El tren sin conductor que mira al futuro. Pero China no se conforma con ser la número uno en extensión y velocidad. También mira hacia el futuro con una ambición que roza la ciencia ficción. Imagina por un momento un tren bala recorriendo la ciudad sin que haya un conductor en la cabina, sin manos humanas en los controles, deslizándose sobre los raíles con una precisión que solo los ordenadores pueden garantizar. Pues ese futuro ya es presente en China. El tren Fuxing, ese mismo que cubre la ruta entre Hangzhou y Shanghái, ha hecho historia al convertirse en el tren sin conductor más grande del mundo en su categoría. Es cuestión de innovación, amigos, de no conformarse con lo que ya funciona, sino de preguntarse constantemente cómo se puede hacer mejor. Y no se trata solo de automatización, sino también de adaptación. China construye vías de alta velocidad en los climas más extremos que puedas imaginar. Desde el abrasador calor del desierto de Gobi, donde las temperaturas superan los 40 grados y la arena amenaza con engullir las vías, hasta los paisajes helados de Harbin, donde el termómetro cae por debajo de los 30 grados bajo cero y el hielo y la nieve son los dueños del paisaje. En ambos extremos, los trenes circulan, puntuales, eficientes, imperturbables. Son auténticos superhéroes del ferrocarril, conquistando territorios que cualquier otra nación consideraría imposibles. Mientras Japón puede presumir de tener el tren bala más rápido del mundo en términos de velocidad punta, cuando se trata de escala, de variedad de terrenos y de capacidad para adaptarse a lo imposible, China reina suprema, sin discusión posible. El puente Beipanjiang, volando sobre las nubes. Si existe una estructura capaz de hacer que hasta el más valiente sienta un escalofrío al asomarse al vacío, esa es, sin duda alguna, el puente Beipanjiang. También conocido como el puente volador, este coloso de acero y hormigón se alza sobre el cañón del río Beipan, en la frontera entre las provincias de Yunnan y Guizhou,
con una altura tan vertiginosa que cualquier referencia conocida palidece al compararse. El emblemático puente Golden Gate de San Francisco, ese icono californiano que ha aparecido en cientos de películas, quedaría diminuto a su lado, como si fuera un juguete colocado a los pies de un gigante. Podríamos encajar el Empire State Building completo, con sus 102 plantas y sus 443 metros de altura, debajo del tablero del Beipanjiang, y aún quedaría un margen de más de 100 metros, espacio más que suficiente para que un avión jumbo sobrevolara por debajo sin riesgo de rozar la estructura. Los números, en este caso, resultan tan abrumadores que cuesta asimilarlos. 565 metros separan el asfalto por el que circulan los vehículos del fondo del cañón, una distancia equivalente a la de 2 torres Eiffel superpuestas o a la de un rascacielos de más de 180 plantas. Para ponerlo en perspectiva, si lanzáramos una moneda desde el punto más alto del puente, tardaría más de 10 segundos en llegar al suelo, el tiempo suficiente para que quien la lanzó se preguntara si algún día tocará fondo. Y sin embargo, a pesar de estas dimensiones casi mitológicas, el puente Beipanjiang no es una estructura titánica en términos de peso o volumen. Su secreto reside en su diseño, en la elegancia con la que sus cables de acero distribuyen las fuerzas para mantenerlo suspendido sobre el abismo como por arte de magia. Pero el puente volador no es solo un prodigio técnico, es también una herramienta de transformación social y económica. Antes de su existencia, cruzar el cañón del Beipan requería un viaje de más de 4 horas por carreteras de montaña que serpenteaban entre curvas cerradas y pendientes imposibles, un trayecto agotador que mantenía aisladas a comunidades enteras a ambos lados del abismo. Hoy, ese mismo viaje se completa en apenas unos minutos, un suspiro en comparación. Los conductores que se atreven a atravesarlo contemplan, si el valor no les falla, un paisaje de nubes que a menudo flotan por debajo del nivel de la calzada. Conducir por el Beipanjiang es viajar por encima de las nubes, es experimentar la sensación de que el mundo real ha quedado abajo, muy abajo, mientras uno se desliza por un camino que parece llevar directamente al cielo. La provincia de los puentes imposibles. Si el puente Beipanjiang fuera el único coloso de estas características en la región, ya sería motivo más que suficiente para considerar a Guizhou como un lugar especial. Pero la realidad es que esta provincia del suroeste chino, una de las más montañosas y accidentadas del país, parece haber hecho de la construcción de puentes imposibles una obsesión nacional. 3 de los 5 puentes más altos del mundo se encuentran aquí, en un radio de apenas unos cientos de kilómetros, como si los ingenieros compitieran entre sí por alcanzar mayores alturas, por superar récords que ellos mismos establecen y que luego vuelven a batir con la siguiente obra. ¿Por qué Guizhou? La respuesta está en su geografía. Esta provincia está atravesada por el macizo kárstico, una formación rocosa de origen calcárea que la naturaleza ha esculpido durante millones de años en un paisaje de cuevas, grietas, sumideros y cañones profundos. Es un territorio hermoso pero terriblemente incómodo para cualquier ingeniero. Las montañas no son macizos compactos y fiables, sino estructuras llenas de huecos, de cavidades impredecibles, de zonas donde el suelo puede hundirse sin previo aviso. Construir carreteras convencionales aquí es una pesadilla logística, y hacerlo con túneles resulta a menudo imposible por la inestabilidad del terreno. La solución, una vez más, fue elevarse. En lugar de perforar las montañas, los ingenieros chinos decidieron volar sobre ellas. Pero para volar necesitaban puntos de apoyo, y esos puntos tenían que situarse en lugares donde el suelo fuera mínimamente fiable. Y así, en un juego de limbo geológico que parece sacado de un dibujo animado, los puentes de Guizhou fueron elevándose más y más, buscando siempre el terreno firme por encima de las cuevas y las grietas. Es como si la propia provincia estuviera jugando al escondite con los ingenieros, obligándoles a superarse constantemente para no ser derrotados por la geografía. Conviene, eso sí, hacer una aclaración técnica para no caer en confusiones habituales. Cuando decimos que el puente Beipanjiang es el más alto del mundo, nos referimos a la altura del tablero, es decir, de la carretera por la que circulan los vehículos, respecto al suelo o al agua que queda debajo. Pero existe otro concepto, el de la estructura más elevada, que se refiere a la altura total de la construcción, incluyendo pilones y torres. En esa categoría, el ganador mundial es el viaducto de Millau,
en Francia, cuyas torres se elevan a 343 metros sobre el valle del río Tarn. Es una cuestión de matices, de definiciones, pero no por ello menos impresionante. Porque mientras Millau es un prodigio de elegancia y altura estructural, Beipanjiang es el rey indiscutible del abismo, el puente que cuelga sobre el vacío como ningún otro en la historia de la humanidad. La búsqueda de 20 años. Hasta ahora hemos viajado bajo lagos, sobre raíles que cruzan desiertos y a través de puentes que desafían las alturas. Pero China, el gigante asiático que parece no tener límites en su ambición constructora, no se conforma con domar la Tierra. También mira hacia arriba, hacia el cosmos, con una determinación que está reescribiendo las reglas de la exploración espacial. Mientras Estados Unidos y Rusia, las dos superpotencias tradicionales de la carrera espacial, libran sus propias batallas presupuestarias y políticas, China avanza paso a paso, hito a hito, construyendo silenciosamente una infraestructura que le permitirá escuchar el universo con una claridad nunca antes alcanzada. Para entender la magnitud de lo que han logrado, tenemos que remontarnos a finales del siglo XX, cuando un astrónomo visionario llamado Nan Rendong contemplaba con frustración los pequeños radiotelescopios de 25 metros de diámetro con los que contaba su país. Eran instrumentos respetables, sin duda, pero Rendong soñaba con algo mucho más grande. Soñaba con un telescopio que pudiera escuchar los susurros más débiles del cosmos, esos que llegan desde los confines del universo después de viajar durante miles de millones de años. Y entonces, en un momento de audacia que cambiaría su vida y la de la astronomía china, se dijo a sí mismo, ¿por qué no hacerlo 20 veces más grande? Era como pasar de una simple lupa a un telescopio capaz de detectar una conversación en una galaxia lejana, una idea tan descabellada que la mayoría de sus colegas la consideraron una locura. Pero Rendong no era un hombre que se dejara disuadir fácilmente por la opinión ajena. Durante 10 años, él y su equipo recorrieron China palmo a palmo, buscando el lugar perfecto para instalar su megatelescopio. Necesitaban una depresión natural con forma de cuenco, lo bastante grande para albergar una estructura de 500 metros de diámetro, pero también lo bastante profunda para que el telescopio quedara protegido de las interferencias terrestres. Y, además, el terreno debía ser permeable, capaz de drenar el agua de lluvia para que no se acumulara en la base. Era como buscar el santo grial de las ubicaciones astronómicas, una combinación tan improbable que muchos pensaban que Rendong estaba perdiendo el tiempo. Hasta que un día, en las profundidades de la provincia de Guizhou, en una región remota y escasamente poblada, encontraron lo que buscaban. La depresión de Guizhou, un valle kárstico de origen natural, tenía la forma perfecta, el tamaño adecuado y el drenaje necesario. Era como si la propia naturaleza hubiera estado esperando durante millones de años a que la humanidad desarrollara la tecnología para aprovecharla. Allí, en ese rincón olvidado del mundo, comenzaría la construcción del telescopio más ambicioso jamás concebido, FAST. El telescopio que escucha el universo. Después de 2 décadas de planificación, de búsqueda, de superar obstáculos técnicos y presupuestarios, en el año 2016, la gigantesca obra estuvo finalmente terminada. Damas y caballeros, contemplen FAST, el telescopio esférico de 500 metros de apertura, el radiotelescopio más grande y sensible jamás construido por la humanidad. 500 metros de diámetro, una superficie equivalente a 30 campos de fútbol, un plato de aluminio perforado que flota en la depresión de Guizhou como un panqueque gigante caído del cielo. Su estructura es tan colosal que cuesta asimilarla. 4.450 paneles triangulares de aluminio, cada uno de ellos ajustable individualmente mediante un sistema de actuadores, forman una superficie reflectante que puede cambiar de forma en tiempo real para enfocar las señales de radio procedentes de diferentes puntos del cielo. Es como un ojo mecánico que puede mover su mirada sin necesidad de girar, simplemente deformando su propia estructura para concentrar las ondas en el punto focal suspendido sobre él. La sensibilidad de FAST es tan extraordinaria que resulta difícil expresarla con palabras. Es capaz de detectar una señal de radio tan débil como la que emitiría un teléfono móvil transmitiendo desde la superficie de la Luna. Puede escuchar los pulsos regulares de los púlsares,
esos faros cósmicos que giran a velocidades vertiginosas con una claridad que ningún otro instrumento puede igualar. Desde su puesta en funcionamiento, FAST ha descubierto más de 900 púlsares nuevos, ampliando nuestro conocimiento del universo de una forma que antes habría sido impensable. Pero más allá de sus logros científicos, FAST es también un símbolo, quizás el más poderoso, de lo que China es capaz de hacer cuando se propone un objetivo. Es un telescopio tan grande que podría servir como plataforma de aterrizaje para platillos voladores, si es que algún día deciden visitarnos. Es un monumento a la perseverancia de Nan Rendong, que no vivió para ver su obra terminada, pero cuyo nombre quedará para siempre asociado al ojo más grande jamás abierto para escuchar el universo. Y es, sobre todo, la prueba definitiva de que, cuando se trata de mirar hacia arriba, China no tiene rival. Porque mientras otras naciones discuten sobre presupuestos y prioridades, el gigante asiático ya está escuchando los susurros del cosmos, esperando el momento en que esos susurros se conviertan en un mensaje claro que nadie más podrá oír. Desde las profundidades de los lagos, donde túneles iluminados convierten un simple viaje en una fiesta visual, hasta las alturas donde los puentes se elevan por encima de las nubes y los conductores viajan con el vacío a sus pies. Desde raíles que cruzan desiertos abrasadores y estepas heladas, conectando ciudades que antes vivían aisladas por la distancia y la climatología, hasta ojos gigantes de 500 metros de diámetro que escuchan los susurros del universo en busca de respuestas. China ha demostrado a lo largo de este recorrido que su ambición no conoce límites, que su capacidad para imaginar y ejecutar proyectos colosales está muy por encima de lo que cualquier otra nación consideraría razonable. Cada uno de estos megaproyectos no es solo una victoria de la ingeniería sobre la geografía, no es únicamente un prodigio técnico digno de los manuales. Es, sobre todo, una declaración de intenciones, un mensaje lanzado al mundo desde el corazón de Asia. El futuro se construye hoy, y se construye a una escala que el mundo apenas comienza a comprender. Mientras otros discuten, mientras otros dudan, mientras otros se enredan en burocracias interminables, China construye. Levanta túneles donde antes solo había agua, tiende raíles donde antes solo había desierto, eleva puentes donde antes solo había abismo, y apunta al cielo con instrumentos que parecen sacados de la ciencia ficción.